Yo inicié mi actividad educativa en 1979. La escuela donde trabajé, lo que más recuerdo es que fue unitaria. Unitaria. Yo siempre cuando estudiaba tenía el deseo de ingresar en un lugar donde haya más compañeros, pero bueno, la vida o las circunstancias se dieron así, de que yo empezara a trabajar en una escuela unitaria. Lo que recuerdo de esa escuela es que era un lugar bastante inhóspito, seco, con rodeado de montañas, laderas, en donde había muy pocos estudiantes, desde luego, por eso era una escuela unitaria. Entonces las tardes, después de la jornada de trabajo, pues en un inicio, para pasar el tiempo, digamos, para no sentirme tan sola, acompañaba a los niños en el pastoreo del ganado. Pero bueno, hubo que desistir de esa actividad porque el lugar tan agreste que era hacía que a veces pues, bueno, se ponga en riesgo mi seguridad física, entonces dejé de hacer. Eso es lo que más recuerdo de la primera escuela. Una anécdota, digamos, que cuando recién ingresé la primera semana, los niños habían tenido planificado una excursión al río Cañar, que está muy por abajo de ese lugar donde yo trabajaba. Ya. Entonces me pidieron y hasta me exigieron que les acompañara en esa excursión que se había quedado truncada por el cambio del maestro anterior. Accedí, pero en realidad fue una experiencia extenuante físicamente porque el río Cañar está muy al fondo. La bajada no fue problema, el regreso sí, muy empinado y bastante recorrido. Me hizo entonces a mí reflexionar en más bien en el estilo de vida que llevan en diferentes lugares, en el campo, en la ciudad. Y eso es lo que va marcando la forma de trabajar de los estudiantes y de los maestros también. En esa época los niños de esa comunidad eran niños, mejor dicho, que provenían de hogares humildes, de hogares que en esa región habían hecho su lugar de vivienda, su lugar de estar ahí, no porque hayan nacido ahí, sino esas tierras pertenecían a algunas haciendas que en la época de la reforma agraria se parcelaron y algunas familias lograron acceder a un terreno en esos lugares, que no eran tampoco lugares muy adecuados, digamos, ni muy fértiles, pero que ellos pues en busca de un lugar donde sacar a su familia adelante, sus padres, sus abuelos habían decidido ir a vivir en ese lugar. No era una comunidad muy antigua en su creación, sino era una comunidad que se había formado a partir o a raíz de la entrega de tierras por la reforma agraria. Entonces la relación que se observaba entre ellos era buena, había armonía, había amistad, en realidad era maravillosa. Para la época en que yo ingresé a trabajar, en realidad era una época, podríamos decir, diferente. El lugar donde me tocó trabajar en el campo también es diferente, porque la gente, especialmente en esa época, en el sector rural, siempre ha sido un poco más tranquila, dócil, obediente, un poco temerosa incluso. Entonces, hablando de disciplina, a lo mejor no en una forma muy consciente de lo que es mi responsabilidad como estudiante o de lo que es ser disciplinado, no había problemas de disciplina en esa época. Quizá por un poco la timidez, un poco el temor que ellos sienten o sentirían en esa época. O las personas, pues, como los profesores que iban a ese lugar. No había problemas de disciplina. Para la época en que yo ingresé a trabajar, como ya estaba en boga pues esto de la educación conductista, que no era conveniente los castigos ni los premios para lograr algún comportamiento o quizá para el desempeño estudiantil. Bueno, al menos personalmente en mi caso no había castigos ni físicos. Y siempre también se ha tratado de evitar los premios, así sea de notas o peor aún de premios de cualquier objeto, juguete o cualquier otra situación que pueda hacer que ellos cambien de comportamiento solamente por el hecho de recibir un premio o castigo.
Más bien se trataba de que el premio, entre comillas, sea la satisfacción del trabajo bien realizado, la satisfacción de saberse capaces de hacer alguna tarea por sí mismos. Las normas de convivencia son universales, son siempre las mismas. Las normas de convivencia se basan en el respeto, en la valoración que uno se da a los demás, y el respeto por sí mismo y desde luego por los demás.